Hola, saludos. Vamos a intentar y a esperar que esta vez sí se pueda para ver si podemos hacerlo. Este en vivo va a ser algo concreto, conciso, dado que tengo clase a la 1 de la tarde, pero vamos, esperemos que sí se pueda. Hola, Díaz Guille, un saludo. Saludar. A recordarles que la idea es precisamente una especie de análisis entre lo que podríamos entender como jóvenes y filosofía, ¿no? Para ver esta relación que es evidente que sí existe, pero que muchas veces no se toma mucho en cuenta o se cree que la filosofía es algo exclusivamente de un cierto tipo de personas. Vamos a mandarle un saludo a Eric G. Rodríguez Rodríguez. Un saludo, esperemos estés muy bien, Eric. Un saludo a todos. Voy a enviarle la solicitud a Jonathan. Vamos a ver. Un saludo, Ale. Un saludo. Un saludo, Chuy. Vamos a ver. Saludos para Eric nuevamente. Listo, vamos a ver ahora. Esperemos que ahora sí se pueda. Muy buenas tardes. Vamos a ver. Que ahora aquí son las 12:16 de la tarde. Listo. Hola, Jonathan, hola ¿cómo Jorge, por estás? fin. Perdón, pero tuve algún problema en el ordenador y tuve que cambiarme al móvil. No sé por No qué, te preocupes, Jonathan. no me llegaba tu ¿Cómo te número. encuentras? Bien, bien, muy bien. ¿Y tú? También. Muy bien. Ahora sí, ya que estamos los dos, el día de hoy lo que nos convoca precisamente es hablar acerca de la posible relación, también Ujú. establecer si tiene o no que haber una relación entre los jóvenes y la filosofía. Jonathan, yo sé que ambos estaremos de acuerdo en pensar que para empezar a dialogar habrá que definir conceptos. Entonces te quiero preguntar, ¿qué entiendes tú o cómo definirías la filosofía y a los jóvenes? ¿Cómo los entiendes tú como conceptos separados? Claro, para mí, Jorge, o en un debate en internet, una charla informal o en clase, siempre resulta fundamental concretar conceptualmente el debate, ¿no? Porque es muy recurrente que en clase te pregunte algún alumno o alguna alumna, oye, Jonathan, ¿tú crees en Dios, no? Y yo siempre respondo, ¿en qué Dios? ¿No? Vamos Sí, a concretar. totalmente. ¿Qué Dios? ¿El de un cristiano, el de un el budista? ¿No? Entonces, De otra religión, de filosofía clásica, ajá. claro, entonces me parece pertinente y fantástico que inicies pues esta charla que vamos a tener pidiéndome que concretemos, ¿no? Especialmente porque ya uno a lo largo de los años y de los estudios también va dándole cierto aire, cierto toque personal a muchos conceptos, ¿no? Especialmente Totalmente. especialmente el de filosofía, que llevamos dándole 25 siglos vueltas y bueno, pues cada uno ya te digo que lo entendemos a nuestra manera. Yo la entiendo a la mía y en mi manera, la filosofía fundamentalmente es una actividad humana, claramente humana. Esto descarta el saber filosófico en otro tipo de seres vivos y que tiene un carácter intelectual.
Esto es problemático. Ya me ha ocurrido en otras charlas, en otros momentos, que la gente le cuesta encajarlo, ¿no? Tiene carácter intelectual y al mismo tiempo implica toma de conciencia. Cuando hablo de conciencia hablo en un término claramente vitalista, ¿no? De conciencia. ¿Y por qué digo que es un Ujú. poco problemático entender la filosofía como un carácter intelectual y que implica toma de conciencia? Porque a veces me han preguntado, entonces, eh, alguien que tenga un ser humano, porque he dicho que es una actividad humana, un ser humano que tenga una lesión severa a nivel intelectual, uh, puede que no pueda hacer filosofía o no pueda llegar. Y mi respuesta es que sí. Yo entiendo que la filosofía como actividad tiene distintos niveles. Eh, un ejemplo quizás no muy adecuado, pero para que lo entienda la gente, el fútbol, ¿no? El fútbol, pues hay equipos de Ujú. fútbol de primera, de segunda, de tercera, y con la filosofía yo interpreto que ocurre exactamente igual. Hay gente que puede llegar a la filosofía a un nivel de primera, otra gente a nivel de segunda, tercera, y hay gente que llega de una manera muy de soslayo, muy superficial. Justo porque Muy, para mí tiene que muy buen implicar, ejemplo, ¿eh? pues gracias, tiene que implicar este carácter intelectual y una toma de conciencia. Y lo de toma de conciencia, Jorge, te lo amplío un poquito más. ¿A qué me refiero con esto de toma de conciencia? Eh, Me refiero a tomar conciencia de mis posibilidades, tanto individuales como colectivas. Es decir, Ujú. yo tengo que tomar conciencia para yo realizar una actividad filosófica o tomar conciencia de una obra filosófica o de una idea. Yo tengo que tener meridianamente claro o haberme planteado alguna vez mis posibilidades en vida, en la vida, individuales, es decir, de mí para mí, pero también las colectivas. Mis posibilidades vivenciales respecto a la gente que me rodea, a la cultura en la que yo vivo, a la sociedad en la que yo estoy, ¿no? Pues Súper. esta es un poco la idea en cómo yo interpreto lo que es filosofía. No sé qué te parece a ti. Sí, totalmente. Creo que es el tomar conciencia, como tú lo decías, ¿no? Quizás de todo, ¿no? Al final de cuentas, creo yo que uno de los problemas que algunas personas tienen con la filosofía es precisamente la amplitud del objeto de estudio de la filosofía, porque es de ordinario se entiende, ¿no? A las ciencias como con un objeto de estudio muy concreto, quizás la naturaleza, quizás, no sé, partes del cuerpo, pero la filosofía en este ser consciente de lo que nos rodea, de lo que existe, de lo que puede o no existir, llega a Mm, ser algo confuso. También mm, creo yo que una especie de mito sobre la filosofía está, ahorita alguien comentaba aquí en el video, ¿verdad? Que si soy quizás un lector no tan profundo, puedo llegar a ser filósofo o puedo llegar a un primer nivel de filosofía. Y creo mm. yo que efectivamente la lectura es un canal muy, muy necesario para la filosofía, pero más que quizás entender conceptos, como tú lo decías, es una actividad. Entonces, más que memorizarme lo que pudo haber dicho Kant, Nietzsche, Descartes, es una especie de cualidad frente a la vida. Entonces, yo entiendo precisamente a la filosofía como la actividad de descubrir, ¿no? Y en el sentido tal cual de la palabra, descubrir, quitar el Mm, velo que cubre todo, el velo de la obviedad, me gusta pensarlo así, porque todo se presupone, pero al final de cuentas lo que está detrás es, pues, esencial, ¿no? Y mm. ahora, en cuanto a los jóvenes, ¿tú cómo entiendes quizás este concepto de juventud? Es un concepto, una interpretación que tengo a la que le he dado muchas vueltas precisamente por mi propia labor docente, ¿no? Que a veces tropiezas con gente de corta edad, pero que tú intuyes, ves detrás una gran capacidad analítica, interpretativa, profunda, y sin embargo, también en el día a día puedes tropezar con gente que te dobla la edad y poco menos que piensas menudo memo, ¿no? Entonces yo cuando hablo de juventud, para mí no es una concreción numérica, no es, eres joven si estás entre 17 y 30 años, ¿no? No es esto, sino que tiene que ver más con una concreción vivencial. Es decir, yo cuando hablo de joven o cuando catalogo a alguien de joven, lo estoy enmarcando en un periodo que abarca desde que empezamos a realizar ciertas acciones desde nuestra libertad individual
que es cierto que normalmente ocurre ahí en torno a los 16, 18, más bien 18, 20 años, normalmente, y que llega, ojo, hasta que las acciones las empieza a realizar desde una toma de conciencia de lo que hace el individuo, que trasciende tanto al resto de individuos, va más allá del resto de individuos, de lo que le quiere imponer el resto de individuos, de tu propia cultura y de la sociedad. Cuando tú eres capaz de vivir, de realizar acciones, trascendiendo eso, trascendiendo a la gente que te rodea, a la cultura y a la sociedad, para mí dejas de ser joven y adquieres una madurez intelectual, por lo menos desde un punto de vista intelectual. Por eso siempre digo, medio en broma, medio en serio, que para mí la mayoría de las personas son jóvenes, ¿no? Porque Jóvenes. cuesta mucho dar ese salto de toma de conciencia, porque estamos tremendamente influenciados por los dictados de la familia, por los dictados del Estado, de la cultura. Y ojo, no es tanto, esto no es tanto porque a veces tendemos a pensar, bueno, pues yo si digo lo contrario a lo que piensa la gente, ya como que soy la leche, ¿no? Vaya tío Sí. grande, ¿no? No hago referencia, no es una cuestión de hacer lo contrario a los dictados, sino al hecho de que, aun cumpliéndolos, lo haga de una manera consciente y libre. Por ejemplo, yo puedo ser católico porque mis padres han sido católicos y me han consagrado al catolicismo, ¿no? Y bueno, pues soy católico y me he bautizado, he hecho la comunión, la confirmación y todos los sacramentos habidos y por haber. Pero para mí ahí no hay toma de conciencia. También puedo ser católico porque mis padres han sido católicos y me bautizaron, pero ya yo después, posteriormente, en algún momento de mi vida, 16, 18, 20, 30 años, he hecho un acto de responsabilidad individual y analizándolo de una forma libre, he decidido que quiero ser católico. Ahí es cuando hay una madurez. Ahí es cuando ya dejas atrás ese paso de joven, ¿no? No sé si lo he podido explicar bien mi intención. Sí, sí, creo que quedó más que claro y estoy totalmente de acuerdo, porque creo que socialmente estamos quizás en este, pues correr, en esta prisa de llamarnos ya adultos en el entendimiento de ser independiente quizás de mis padres, pero más allá de eso, en esta cuestión, pues sí es muy probable que haya pocos adultos, ¿no? En este sentido, porque la mayoría quizás estamos en esta etapa de, no sé, tratar de encontrar nuestra propia identidad, tratar de ver si lo que hago me satisface a mí o satisface al otro. Y lo más importante es poder cuestionar eso, porque tal como tú lo dices, quizás en un sentido, en una etapa de nuestra vida inicial, todo lo hacemos pues tal cual, porque se nos fue dado y porque queremos complacer quizás al que nos dio eso. Uh -huh. Entonces, en el momento en que pensamos si lo que hago verdaderamente es mi decisión o decisión de otro, es cuando, concuerdo contigo, comenzamos una especie de vida adulta. Y pues sí, es quizás muy común ver personas de edad avanzada que aún podríamos, según esta definición, considerar jóvenes. Y creo yo que precisamente esta definición de adulto puede embonar muy bien con la filosofía y aquí es donde podríamos inclusive decir que la filosofía puede ser hasta elemental en este paso. Y es aquí donde te quiero preguntar, Jonathan, ¿cómo entiendes o más bien cómo ves tú la relación entre filosofía y jóvenes? No tanto cómo está actualmente, sino cómo debería ser. Bueno, para mí la relación entre la filosofía y la juventud es una relación claramente necesaria, además necesaria en las dos direcciones. Justo por lo que acabamos de decir anteriormente, es decir, la juventud, en el sentido en el que yo la he definido anteriormente, necesita la filosofía porque sin duda es el medio más eficaz para provocar ese salto vivencial desde la juventud Total. hacia una madurez intelectual. Pero al mismo tiempo también la filosofía necesita a la juventud porque justamente en ese periodo crítico, crítico me refiero desde un punto de vista psíquico, ¿no? Es cuando emergen o empiezan a emerger de una manera contundente por primera vez las preguntas esenciales que han sustentado nuestra disciplina desde sus inicios, ¿no? El quién soy, hacia dónde voy, qué sentido tiene mi vida, ¿no?
nace ahí. Y además no podemos pasar por alto que la inmensa mayoría de los principales filósofos, al menos de Occidente, forjaron su pensamiento justo en ese periodo, ¿no? Con lo cual se daría la paradoja que si la filosofía pretendiese en un acto de altanería prescindir de la juventud, pues prácticamente tendería a desaparecer o al menos hoy en día no sería una disciplina tan enorme como la que tenemos, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que hasta esta concepción social de la juventud embonaría muy bien con lo que podría ser la filosofía, porque creo que estaremos de acuerdo en que de ordinario se piensa en el joven como alguien que está eternamente insatisfecho. Es alguien, y esto me agrada mucho pensarlo, el joven o la juventud es una especie de grupo de personas que no se han conformado, porque de ordinario dicen, bueno, el adulto ya aprendió a aceptar, ya aprendió a resignarse con lo que tiene y con lo que no tiene, pero el joven siempre busca más, siempre está en constante búsqueda y creo yo que al menos idealmente la filosofía y la juventud son prácticamente pues hermanos, ¿no? Por esto que tú dices, porque precisamente este momento existencial o de la vida en el que una persona se empieza a preguntar las dudas esenciales de la filosofía, quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, es de donde pueden nacer y como tú dices, ha nacido pues prácticamente todas las teorías, al menos occidentales, de pensamiento. Y ahora que tocas precisamente Occidente, te quiero preguntar, ahora sí, más que idealmente, ¿cómo crees o cómo ves tú que está la relación de filosofía y jóvenes aquí en Occidente? ¿Cómo crees tú que se ha manejado? ¿Qué ves por puntos negativos, positivos? ¿Cómo la ves tú? Pues bueno, si tengo que definir esa relación hoy en día en Occidente, que lo has contextualizado muy bien, en una única palabra te diría que es jodida. Tal Y, cual. y bueno, si la tuviera que responder en dos palabras, pues te diría que muy jodida, probablemente, ¿no? Hoy en día, en mi opinión, Occidente se ha convertido en la auténtica panacea del capitalismo neoliberal. De norte a sur, de este a oeste, vivimos en un capitalismo radical y voraz, que ha conseguido, ojo, no ya imponernos, no hay una imposición, no nos impone la necesidad de producir y de consumir, sino que ha conseguido algo que era impensable. Ha conseguido, como muy bien apunta Byung-Chul Han, ha conseguido que seamos nosotros mismos los que nos imponemos como una primera necesidad el hecho de producir, ¿no? Tenemos que producir, ¿no? Y qué importante es que seamos productivos y útiles para la sociedad, ¿no? Yo me pregunto, ¿acaso no conocemos a decenas de personas que van presumiendo de ser unos trabajadores incansables? Ah, yo soy un currante de primera, ¿no? Sí, ¿Acaso sí. no escuchamos a menudo a nuestros padres o a nuestras parejas o amigos, ¿no? Incluso a nosotros mismos, ¿no? Decir, bueno, es que mi hijo es un magnífico trabajador, está muy estimado en la empresa, ¿no? Desde que entro hasta que salgo no paro de trabajar, ¿no? Y es como que eres fantástico, ¿no? Eres como que pasas a un escalón maravilloso, claro, y tan maravilloso, eres justo lo que necesita el capitalismo, ¿no? Eso es lo que necesita. Y claro, en esta dinámica enfermiza de producir a la que nos han llevado, emerge la lógica del hacer, ¿no? Hoy en día, pues todo el mundo hacemos 1.000 millones de cosas al día. Ya no es, no, al día, ¿no? Incluso a veces al mismo tiempo. Estamos comiendo y estamos viendo una serie en Netflix. Eh, Estamos trabajando y estamos mirando el móvil, hablando con los amigos, con quien sea por el móvil. Salimos a hacer deporte y tenemos los cascos puestos y vamos escuchando música, ¿no? Ahí tenemos que hacer y hacer y hacer y hacer. Y claro, en esta lógica del hacer y del producir, la pregunta que aflora a la que tú haces es, ¿y el acceso a la filosofía para cuándo? ¿No? Porque curiosamente, la filosofía, si de algo requiere, es de tiempo, de pausa y de silencio. Para poder asentar bien, aprender con H intercalada bien las ideas, que no son fáciles algunas veces de los autores con los que queramos trabajar, ¿no? Pero es que esto es lo que no nos da el capitalismo, ¿no? No nos da tiempo, no quiere que paremos, no quiere que... Porque en ese riesgo de que paremos, sabe que está el riesgo de que pensemos.
Luego, hoy en día en Occidente yo estimo mucho a cualquiera que tenga una cierta cercanía hacia la filosofía, porque ciertamente nos lo ponen muy complicado, muy complicado. Yo digo que el capitalismo se frota las manos continuamente, dificultándonos a todos, especialmente a los jóvenes, ¿no? Ese acceso al tiempo libre, ese acceso a la pausa, ¿no? Porque cuanto más tardemos en descubrir la importancia de la pausa, ¿no? Del parar, más tiempo vamos a tardar en dar ese salto vivencial al que yo hacía referencia al principio, ¿no? De poder ejercer, realizar en mi día a día acciones libres de una manera consciente, individualmente hablando, claro. Sí, totalmente. Y yo ahorita que comentabas esto, pensaba en que quizás el capitalismo lo que busca es como pasar de una especie de infancia a madurez supuestamente entendida en el sentido capital de resignación. Mm, Porque tal y como dices, lo que se invita es siempre hacer, pero nunca se nos deja ser en mm, pausa, en tranquilidad. Y porque, de hecho, hace poco veía una publicación que decía que por qué no hay mucha filosofía en las escuelas, por ejemplo, actualmente. Y creo yo que si estamos entendiendo que la filosofía nos va a ayudar en este salto vivencial para una madurez y una especie de, no sé, yo lo entiendo como una desconexión de los mm, factores que nos atan en el mundo, porque si bien seguimos estando en medio de una sociedad que busca corromper a cualquier ser humano conforme a sus principios que denigran la humanidad hacia un número, entonces la filosofía es dañina para el mismo capitalismo y mm. precisamente por eso se oculta. Entonces, si decías, ¿cómo está la relación entre filosofía y jóvenes? Pues jodidísima totalmente, en el entendido de que socialmente se ve, creo yo, como un enemigo, porque un ser pensante en una sociedad asiente es un peligro. Un ser que se va a cuestionar por qué siempre tengo que estar haciendo, por qué no puedo tener las condiciones necesarias para cuestionar un poco, para pensar, inclusive para descansar. Al menos acá en México llamaba mucho la atención que cuando se inició la pandemia, con esto de que teníamos que estar en cuarentena total, muchas personas se tomaron vacaciones y algunos simplemente lo criticaban, pero al menos otros sí veía que hacían una especie de cuestionamiento. Estamos tan, pero tan hundidos en el hacer, en el hacer, en el hacer, que cuando vemos una ventana de no hacer, la tomamos. Aun cuando sea con riesgo de morir en medio de una pandemia, pero la tomamos. ¿Por qué? Porque la sociedad no permite otra cosa. Y ahora como una pregunta que creo yo que puede ser un poco más complicada o quizás esencial para esta charla. Tú, Jonathan, ¿crees que hay que acercar la filosofía a los jóvenes en la sociedad actual o a los jóvenes a la filosofía? Mira, yo digo, si quieres practicar natación, tienes que ir a una piscina. O si quieres conocer otras culturas y otros países, tienes que viajar hasta allí, ¿no? Si quieres ver el Claro. estreno de una película, obviamente tienes que ir al cine. Luego, si queremos acercar la filosofía a los jóvenes, tenemos que moverla hasta donde están ellos. ¿Y por qué he cortado tu pregunta de raíz? Digo, porque es que el sistema pone tan difícil el acceso a los jóvenes hacia la filosofía que yo creo que el camino más corto es el contrario, ¿no? El empujar la filosofía hacia ellos. Y ahora, cuando te planteas ese reto de mover la filosofía hacia ellos, te tienes que preguntar, bueno, pero ¿dónde están los jóvenes, no? Porque si tenemos Tal que ir a cual. Sí. llevarles, ¿no? ¿Dónde está la piscina para yo nadar? Y para mí hay dos entornos muy concretos en donde vas a encontrar a la inmensa mayoría de jóvenes, ¿no? Uno son las escuelas entendido en un sentido amplio, institutos, universidades, etcétera. Ujú. Y el otro, pues son las redes sociales. Guste más o guste menos, ahí tienes a la inmensa mayoría de jóvenes. Luego, si queremos provocar ese encuentro, necesariamente tenemos que llevar la filosofía hasta ahí. Ya tú antes, de manera de pasada, has hecho referencia a que una de las dos opciones la tenemos muy complicada, porque es que hoy en día en cualquier sistema educativo de Occidente la filosofía está siendo mutilada prácticamente, ¿no? La dejan como algo muy residual. Bueno, pero nos queda el otro, ¿no? ¿Y qué hacemos en las redes sociales? Pues a mí particularmente este camino que se abre
me hace valorar mucho el trabajo que está haciendo muchísima gente de muchos países en la divulgación de la filosofía. Te voy a contar una anécdota. Bueno, voy a contar a toda la gente que está aquí, y es que yo me he llevado años, lo reconozco, maldiciendo a los demonios en clase con mis alumnos y alumnas, con el tema de las redes sociales. Hasta que justo, sí, sí, lo reconozco, hasta que justo hace muy poquísimo tiempo me planteo esta cuestión, ¿no? Digo, bueno, pero si ya en la escuela me lo pones muy difícil llegar a ellos, ¿dónde están ellos? Si están allí y ellos no vienen aquí, pues tendré que ir yo allí, ¿no? Y de hecho, este de hacer el canal de Instagram y luego el canal de YouTube, que también tengo iniciado, es desde hace muy pocos meses, ¿no? Y el objetivo era justo eso, ¿no? Es decir, estuve bicheando un poco y me tropecé con canales fantásticos, gente que está haciendo cosas muy buenas, publicando material muy interesante en YouTube y en Instagram. Y digo, bueno, pues si yo que presumo de amar la filosofía, tanto como trabajo como simple devoción, yo tengo que contribuir a la difusión, ¿no? Y si tengo que hacerlo aquí, pues tengo que aprender. Y ahí ando aprendiendo. Ya has visto la que te he liado con para iniciar la conexión. Lo siento. No, no, sí, totalmente creo que precisamente es acercar la filosofía, ¿no? Y como tú ya bien decías, y muchos lo han dicho últimamente, las redes sociales son las nuevas aulas, ¿no? En este sentido de que aquí es donde se debe, no sé, inspirar o debe aspirarse más bien a poder compartir lo que tú ya decías, ¿no? El amor por el conocimiento, porque muchas veces se entiende simplemente como leer, estudiar, aprender, pero amar la sabiduría, ¿no? El origen de la palabra. Se le pregunta a alguien, ¿eres sabio? La mejor respuesta va a ser no, pero soy amante de la sabiduría. Entonces, creo que es precisamente entender que la filosofía debe tener un acercamiento, puede ayudar a todos aquellos que, al menos como tú, ¿no? Que son docentes, puedan acercarse un poco más, y a los que, como yo, estamos iniciando en este camino y estamos pues con el ímpetu de la juventud, pues podríamos decir, bueno, acá entre nosotros nos apoyamos y compartimos esto mismo. Y quiero agregar un comentario por algo que vi que pusieron ahorita en el video, sobre que alguien le decía a otra persona que la filosofía no sirve para nada en esta sociedad. Y creo yo que esa es una frase que para nosotros pues podamos exaltar, ¿no? Porque al menos yo escuchaba mucho esto de el término servir, ¿no? Quizás se entiende hoy en día en la sociedad como me es útil, me genera algo, me remunera. En una sociedad capitalista, lo que no te deja, no sirve. Entonces, pues esta frase, ¿no? De que el mejor saber es el que no sirve para nada, en un sentido utilitarista. Los griegos fueron los que descubrieron que el saber valía por sí mismo. Entonces, no es necesario poner la filosofía al servicio de otras cosas, sino entender que el propio conocimiento, la propia existencia, tiene un valor, y descubrirlo nos puede ayudar a romper esto que tú decías, ¿no? Esto del siempre estar haciendo y de no detenernos a darnos el silencio, el tiempo y las ganas, ¿no? De reflexionar un poco. Claro. Entonces, para llevar este encuentro a cabo, estamos de acuerdo en que las redes sociales son la mejor herramienta, ¿no? Hoy en día sí, es muy importante. La verdad es que es nos está ofreciendo unas posibilidades enormes, y me llama mucho la atención y me parece fantástico cuando ves gente que tiene miles y miles de seguidores, ¿no? Sí que permíteme un último apunte en esta dirección, Jorge, Sí. porque igual que estoy poniendo en auge el trabajo de muchísima gente que está divulgando la filosofía, es cierto que últimamente también me está preocupando que el hecho de que como cuando te pones a buscar información de, bueno, como tengo muchos seguidores en Instagram y en YouTube, ¿no? Y te dicen, tú todos los días muchas cosas, ¿no? Y que interactúa Sí. mucho, tal. Veo una cierta obsesión en algunos divulgadores por decir mucho, y decir mucho es siempre un error. Y en ese decir mucho estoy observando errores importantes. Entonces, que es un objetivo fantástico y fundamental llevar la filosofía a los jóvenes y a todo el mundo, sí, pero ojo, vamos a llevarla bien, vamos a llevarla con rigor, porque entonces estamos claramente prostituyendo la filosofía, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que aquí también es una especie de debate entre forma y fondo, ¿no? Hay quien dice que es más importante darle buena forma al contenido que uno quiere subir, independientemente de si el fondo es lo menos relevante. Pero yo soy partidario de que hay que encontrar una especie de punto medio, ¿no? Y hay que llevar, pues como tú dices, un fondo riguroso,
Mm, porque la filosofía pues no es cualquier cosa. Obviamente lo que se trata de generar es la capacidad de cuestionar, pero llevando de la mano a grandes autores y con todo el rigor que ellos le han puesto, porque sí creo que tal cual luego es una especie de, no sé, en lugar de llevar la filosofía, llevar o simplemente exaltar mi imagen, ¿no? Que creo que también es uno de los puntos claves para el capitalismo, mm, exaltar en aras a personas, dejando de lado el fondo o lo que transmitían en un inicio. Y mm, creo que tener muy en claro que si lo que se quiere es promover la filosofía, pues entonces el que lo promueva quedará en segundo lugar, ¿no? Porque al final de cuentas, no recuerdo el autor, creo que fue Borges, que mencionaba algo como que preferiría que lo recordasen por sus obras y no tanto por su vida personal. mm. Entonces, esto me llama mucho la atención porque es evidente que no se puede separar a un autor de su contexto histórico, pero también es más evidente que ese autor lo que busca es proponer algo de conocimiento, más que proponerse a sí mismo. Yo, por Claro. ejemplo, al menos el autor que hasta ahora más he estudiado es a Kierkegaard, y él tenía una conciencia de sí mismo de que iba a ser recordado, y así lo pone en su propio diario, de que autor como yo no va a haber otra vez en Dinamarca, ¿no? Pero él era consciente de que lo que estaba proponiendo no era a Soren Kierkegaard, sino era quizás el concepto de la angustia, era quizás aquella obra del temor y temblor, donde nos iba a ayudar a tratar de entender el miedo y la angustia de formas distintas. En fin, como tú dices, más que interactuar mucho y publicar muchas cosas y ganar seguidores, lo importante es poder llevar lo que se supone que nos está uniendo, ¿no? Ujú. Porque si bien hay pues, muchas personas aquí en Instagram, diversas redes que divulgan, pues lo que nos une, se supone, es el amor por la sabiduría. Ujú. Entonces, si tenemos eso en común, es lo que vamos a llevar. No sé qué piensas así de esto. Ah, sí, perdón que me veas a oscura, pero que me estoy quedando Sí, sin no, no te batería. preocupes. Me estoy quedando sin batería. Entonces, en un segundín me conecto ah, Vale, vale, y lo arreglamos, ¿vale? Un pelín que conecto. vale. Vale. Mira, aquí alguien preguntaba que si no creemos que ahora que muchas aulas estarán vacías debido a las clases online, se Ujú. perdería la esencia de aprender filosofía. ¿Qué piensas, Jonathan? ¿Se pierde la esencia de aprender filosofía por no ser presencial? Se pierde, la esencia no la pierde, porque la esencia tiene más que ver con los rasgos esenciales de lo que es la filosofía, pero lleva razón en que las clases online, y no únicamente hacia la filosofía, sino hacia el resto de Sí, en materias, general. pierde lo esencial, ¿no? Pierde ese momento de la mirada. Hay veces en clase que le extraigo más sentido a la cara o a los gestos con los que pregunta un alumno que a la pregunta en sí, ¿no? Eso está perdido, ¿no? En las distancias. Y es un poco terrible, pero ¿qué hacemos? ¿Apagamos? Y hasta que ya no se controle el coronavirus, ya no hay vida, pues tenemos que adaptarnos, ¿no? Pero sí que este compañero que participa yo creo que lleva parte de razón, ¿no? La enseñanza presencial es la que te permite trabajar con una máxima calidad, ¿no? El online Sí, totalmente. Creo que valorar efectivamente este caminar hacia el aula, por ejemplo, y caminar me refiero a todo el proceso, ¿no? En Ujú, cuanto a llegar, sentarme, quizás escuchar, ver al profesor apasionado y sobre todo en esta cuestión, ¿no? De mirar, porque no sé si a ti te pasa en las clases que estés dando ahora, pero al menos en las que yo llevo la mayor parte del tiempo, el profesor tiene su cámara encendida y los alumnos cámara apagada, ¿no? ujú, Entonces quizás el profesor está totalmente emocionado, apasionado, explicando algún tema ujú, y lo que antes era poder ver la expresión de los alumnos, de quizás no estoy entendiendo y así puedo clarificar más como profesor, ujú. ahora está perdida, ¿no? Y está en esta cuestión de, ¿entendieron? Y todos prenden el micrófono y, sí, profe, sí. Y se acabó. ¿Y dónde Sí, quedó quizás este vínculo, ¿no? Como comentan aquí en el chat también. claro, Y creo que precisamente ese proceso sí se está afectando, pero como tú decías, tenemos que adaptarlo lo más que se pueda, ¿no? claro, fíjate que curiosamente encontramos hoy en día muchísima gente que tiene un interés enorme en autores que ni siquiera escribieron, ¿no? Ah, tipo Sócrates, Diógenes y autores más de la Grecia clásica, ¿no? Y en la Grecia clásica la filosofía era una acción del tú a tú, o sea, de distancias cortísimas, ¿no? Quizás probablemente Epicuro fue el que lo llevó a un exponente máximo, porque el jardín, cuando tú estudias bien ese entorno cultural,
era una gozada, ¿no? Era como un parque cualquiera de cualquier ciudad occidental, pero un espacio muy reducido, y el que iba a ese parque iba con una intención de, no tanto de Ya, ¿eh? aprender, sino de, sí, sí, pero de compartir, ¿no? De enriquecerse a través de compartir, ¿no? Y Epicuro, pues bueno, ahí no había horarios, ahí no había nada predeterminado, ¿no? Sino que los diálogos, todo iba surgiendo de una manera espontánea conforme a lo que iban necesitando en cada momento. Y paseaban y se sentaban y estaban de pie, ¿no? Que a mí es algo que me parece perverso. La distribución de las aulas en Occidente, bueno, a mí me lleva a los demonios, ¿no? Yo muchas veces obligo a los alumnos, pero moveros, hombre, ¿cómo podéis aguantar 6 horas ahí sentado, amarrado, que parece que estáis en la cárcel, ¿no? Pues sí, hay que Sí, volver totalmente. atrás. Sí, Bueno, creo que precisamente desde esa cuestión, ¿no? De cómo se acomoda el aula, ya estamos viendo mucho de lo que entiende Occidente por educación, ¿no? Por aprendizaje, y ahí es donde habría que cuestionarlo bastante, no sé. sí, porque en Occidente realmente no tenemos, bueno, no interesa la educación, interesa la instrucción, ¿no? Que es justo esto, es que lo que hacen en el ejército, en las cárceles y todo esto. Esto lo describió fantásticamente bien, bajo mi punto de vista, mejor que nadie Foucault. Y Sí. 100 y pico años después seguimos exactamente igual. Le dan un lavadito de cara, ¿no? Porque ya la escuela ha cambiado mucho, ¿eh? Ya tenemos internet en las escuelas, ¿no? Y hay ordenadores. Bueno, lo de hay ordenadores es relativo. Y lo de hay internet, hay que ver qué internet. La verdad Sí, es que no sí. va ni nada, ¿no? Entonces, hay una cierta obsesión con este tema de instruir. Hay que instruir a los alumnos, ¿no? Y no tienen ese espacio abierto para pensar y para la autobúsqueda, ¿no? Sí, hay quien lo llama una especie de adoctrinamiento, ¿no? Y muy simbólico el hecho de que estemos entre cuatro paredes mientras recibimos algo sin mucha oportunidad de cuestionar el contenido tal cual. Porque Mm. si nos fijamos, de ordinario lo que se entiende como preguntas es algo que no entendieron para que sí lo entiendan, en lugar de algo que entendieron y no estén de acuerdo, no sé. Entonces creo que sí hay un gran camino por recorrer en cuanto a la educación. Y bueno, Jonathan, te quiero agradecer mucho por haberme acompañado, también por la invitación. Para los que no lo conocen, FilosoWord es su cuenta en Instagram, tiene ya 3,000 seguidores. Hablando en esta cuestión de los seguidores, pues va avanzando muy bien y comparte un contenido sumamente de calidad. Entonces, Jonathan, muchas gracias por haber estado aquí el día de hoy. No sé si quieres agregar algo más. Nada, pues muy agradecido de compartir este rato contigo. Siempre te recordaré como el primer live que hice, ¿eh? No he hecho nunca antes nada. Tengo por ahí algunas cosas pendientes, pero me parecía pertinente cuando me planteaste el tema a tocar. Digo, pues qué mejor que con un chaval joven de edad y que está estudiando la carrera para iniciarnos, charlar y mantener este diálogo entretenido, ameno y bueno, espero que a la gente, no sé si tenemos tiempo para que alguien pueda hacernos alguna pregunta o que Vamos a leer a ver qué habían puesto aquí, comentarios. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer también en este mismo momento. Ponen la cuestión del vínculo, que es muy importante. También esta cuestión de la educación en línea. La filosofía es una herramienta y habilidad que hace de trampolín para lo que sea. Muy bien. Ujú. Y bueno, igual cualquier cosa, duda, pueden hacérsela a Jonathan en su cuenta o a mí en la mía. Cualquier cosa vamos a estar disponibles. Y bueno, pues ha sido un gusto compartir con ustedes el día de hoy, un gusto compartir contigo, Jonathan. Profesor, muchas gracias por darse el tiempo de acompañarnos y pues esperaremos más adelante poder coincidir de alguna otra forma, ¿no? Claro, seguro. Muchas gracias a ti, bueno, y a todos los que nos han acompañado y han echado este ratito con nosotros, ¿no? Abrazo fuerte Muchas para gracias, ambos. Jonathan. Muchas gracias a todos. Un abrazo hasta España. Nos vemos. Gracias.